Buenos días, estimados estudiantes. Continuamos hoy con el feliz dictado de las clases correspondientes a nuestra comisión número 1 de concursos y privilegios, procurando respetar el cronograma oportunamente informado y que está en el aula virtual, en este atípico mecanismo de dictado no presencial que hemos debido asumir para nuestro ciclo 2020-2021, que empezó allá por octubre de 2020, conforme ustedes recordarán, y habrá de finalizar a fines de febrero de este año 2021, conforme lo habíamos programado. En el día de hoy, la clase prevista tiene que ver con el proyecto de distribución y el mecanismo de pago previsto para los acreedores en un proceso de quiebra, y resulta entonces oportuno desarrollar ante ustedes por lo menos una introducción temática que nos reubique en qué fase, en qué desarrollo del proceso de una quiebra liquidativa nos encontramos. Si ustedes recuerdan de alguna manera o tienen oportunidad de revisar los apuntes pertinentes, habíamos dicho en su oportunidad, cuando dibujamos el esquema tipo de un proceso de quiebra en lo largo de su secuencia temporal y legal, que el proceso de quiebra tiene una primera fase o una primera etapa que se denomina habitualmente de diligencias prefalenciales. Y esa etapa número 1 abarca desde la petición de quiebra efectuada por acreedor o deudor hasta la sentencia declarativa de quiebra con el contenido del artículo 88 que ustedes ya conocen. Esa etapa prefalencial son las diligencias previas a una sentencia declarativa de quiebra. Cuando esta ocurre, cuando el juzgado dicta la sentencia declarativa de quiebra, se abren en paralelo dos fases superactivas desde el punto de vista procesal y desde el punto de vista económico, que deberían, según el ánimo del legislador de la ley 24.522, gestionarse y tramitarse en paralelo, y son la fase 2 del periodo informativo y la fase 3 del periodo liquidativo de bienes. Ambas, repito, en paralelo, y ambas cumplidas primordialmente por cada uno de los funcionarios concursales que debe desarrollar esa actividad. En el caso de la fase o etapa 2, el periodo informativo falencial de la quiebra, con actividad fundamentalmente centrada en la sindicatura, en el síndico concursal. Síndico categoría A para los macro concursos, síndico categoría B para los pequeños concursos. Y en esa fase tramita en singular, digamos, la sindicatura, el periodo informativo, que se encuentra resumido, como ustedes ya lo han visto, en un par de normas de la ley de concursos, fundamentalmente los artículos 200, 201 y 202, que en forma sintética establecen las etapas de ese proceso informativo concursal que habrá de concluir, al igual, digamos, que en el concurso preventivo, con las eventuales observaciones al informe general. Por otra parte, y en paralelo, el segundo funcionario importante, destacado de un proceso de quiebra liquidativa es el enajenador. En nuestros ámbitos provinciales, cumplida la función por un martillero público matriculado con los recaudos que al respecto establece la ley de concurso y la acordada reglamentaria de nuestro Poder Judicial. Ese enajenador tendrá a su cargo la tarea liquidativa de bienes, que en la ley de concurso está regulado como un gran capítulo entre los artículos 203 y 217 de la ley 24.522. Y hemos explicado en su momento para ustedes también en detalle cuáles son las alternativas de venta judicial que prevé la ley de concurso, proceso en primer lugar de licitación o de oferta bajo sobre para cuando la empresa se vende en bloque o en su integridad económica como en definitiva, fondo de comercio, la venta singular o remate de bienes regulado por el Código Procesal de cada una de las provincias. En tercer término, la venta singular, que es una venta directa, la venta directa, que es una venta sin necesidad de mayores publicidades cuando se dan las circunstancias extraordinarias que establece la ley. Y finalmente, el mecanismo muy expeditivo y especial
que la ley reserva para los acreedores con garantía especial, es decir, con privilegio especial, fundamentalmente de origen prendario, hipotecario y de warrant o certificado de depósito, en lo que se denomina el concurso especial que regula la ley al efecto. Muy bien, una vez que estas dos etapas que tramitan en paralelo, el periodo informativo y el periodo liquidativo, están concluidas o próximas a concluir, la ley regula esta cuarta etapa, esta cuarta fase de un proceso de quiebra liquidativa, que es el denominado periodo de distribución y pago del dividendo concursal. Esta fase o esta etapa se encuentra regulada entre los artículos 218 y 230 de la ley de concurso y prevé lo que en definitiva todo acreedor, todo apoderado o representante de acreedor verificado o admisible en una quiebra está largamente esperando, que es el momento de dilucidar en qué proporción, en qué monto y con qué calidad va a cobrar el crédito su representado o el propio acreedor interesado. Esta etapa de distribución y pago es la cuarta etapa de un proceso falencial y constituye una instancia central del proceso de quiebra liquidativa, donde se probará en definitiva la eficacia de las gestiones cumplidas, el mérito económico de las cuestiones tramitadas por enajenador y síndico y en definitiva en esa relación económica activo y pasivo que existe en toda empresa y por ende en una empresa liquidada de quiebra, cuánto va a ser el monto que en definitiva podrán los acreedores recuperar de su crédito impago allá lejos y hace tiempo y de alguna manera congelado, sin curso de intereses y en solo reconocimiento en principio de capital desde la sentencia de quiebra hasta esta instancia procesal. Para que la explicación sea sencilla, podemos decir que esta etapa cuarta de distribución se encuentra dividida a su vez en determinadas fases internas que vamos a explicitar para ustedes en esta clase. Lo primero y principal, el artículo 218 es un artículo que regula in extenso varias de esas fases en conjunto. Nuestra explicación pedagógica o didáctica procurará ir estableciéndolas en forma sucesiva y ordenada. Lo primero que nos inaugura la ley en ese artículo 218 es lo que denomina informe final y proyecto de distribución, que para decirlo en palabras sencillas, es el último de los informes importantes de sindicatura a lo largo de un proceso de quiebra. Si repasamos retrospectivamente en el tiempo, tendremos como importantes en esa tarea informativa que el síndico debe cumplir ante el juzgado, como ustedes conocen, en primer lugar el informe individual de verificación de créditos, en segundo lugar el informe general del síndico, en el interín, y si así hubiera sido demandado por la naturaleza de la actividad cumplida por la empresa en quiebra, también el informe sobre continuación de la empresa y eventualmente, si el juzgado así lo requiriera, algún informe que tenga que ver con el pasivo laboral, con los prontos pagos en gestión y con las acreencias que se van destinando para la satisfacción de estos créditos laborales alimentarios, que por ende son preferentes. Entonces, luego de toda esa actividad informativa cumplida por el síndico, el artículo 218 nos presenta lo que se denomina el informe final. Bueno, ustedes podrán apreciar con la denominación que ha dado el legislador, informe final, se supone que es justamente ese, el último de los informes del síndico presentado en un proceso liquidativo de quiebra. Y lo de final tiene que ver porque, en principio, y si los pasos de una quiebra se cumplen regularmente y con buena fortuna, judicial y procesal, este informe debe ser elaborado y presentado cuando ha finalizado la etapa liquidativa de la quiebra y por ende también el periodo informativo, es decir, las dos fases procesales anteriores. Pero fundamentalmente la ley pone el hincapié en el párrafo inicial de este artículo 218 en la liquidación de los bienes
indicando que el plazo para su presentación es de 10 días hábiles judiciales posteriores a que el juzgado aprobara la última liquidación de bienes cumplidos en esta quiebra. Y en esa particular norma resalto la palabra de que el plazo empieza a computarse a partir de la aprobación de la última enajenación. ¿Por qué remarco la palabra aprobación? Porque las liquidaciones o ventas judiciales de bienes no se aprueban automáticamente o per se. Hay una secuencia procesal y temporal posterior a la posterioridad de la adjudicación de la licitación, a la posterioridad del acto físico del remate judicial, a la posterioridad de la venta directa o del concurso especial. Y es la secuencia de su aprobación judicial. Ninguna venta judicial puede entenderse como firme y definitiva si no se encuentra aprobado por el juez interviniente, en este caso el juez de la quiebra. Debería entonces la resolución, el proveído o el auto que aprueba la última enajenación de bienes, se deviene entonces para el síndico el plazo de 10 días hábiles procesales para elaborar este informe final, que como lo dice la norma a continuación, tiene 4 capítulos que la norma enumera en 4 incisos, pero son realmente 4 capítulos que analizaremos brevemente para ustedes. El primero de esos capítulos, o inciso 1 de la norma, nos habla de las operaciones efectuadas, una rendición de cuenta de las operaciones efectuadas acompañando sus respectivos comprobantes. Esto es, sin ir más lejos, una actividad de rendición de cuenta y el síndico a ese capítulo podría perfectamente titularlo de esa manera: rendición de cuenta de las operaciones efectuadas. ¿De qué operaciones se trata? De toda aquella actividad cumplida por sindicatura y por el enajenador tendiente al recupero de los activos de una quiebra y también a obtener los fondos necesarios para el pago a los acreedores. Gestiones que pueden ser de origen judicial o extrajudicial, gestiones que pueden ser meramente instrumentales o económicas. En definitiva, todo lo que el síndico activó o actuó a posteriori del informe general, comprendiendo también la tarea cumplida por el enajenador como colaborador de la misma. Como toda rendición de cuenta, y conforme lo establece el Código Procesal del Fuero, debe ser oportuna y documentada, y así lo indica expresamente la norma. Lo de oportuna tiene que ver con el tiempo procesal, es el periodo para elaborar y presentar el informe final que indica la propia norma, 10 días hábiles procesales desde la aprobación de la última enajenación de bienes. Y en cuanto a lo documentado, el artículo o el capítulo indica que deben apuntarse los comprobantes pertinentes. Esos comprobantes pertinentes muchas veces están ya agregados a la misma causa porque han sido producto del trámite procesal de la quiebra, en cuyo caso solo habrá que indicarse el folio o la fecha en que los mismos fueron agregados o adjuntados a la causa, y los restantes ser acompañados con el propio informe. Toda rendición de cuenta tiene que tener ese carácter de estar respaldada por la instrumentación pertinente. Ese es entonces el capítulo 1 del informe final del síndico. El capítulo 2 del informe final tiene que ver con el resultado económico de la quiebra. Por eso la norma indica el resultado de la realización de los bienes con detalle del producido por cada uno. Esta es entonces una, diríamos, rendición de cuentas económica que tiene que ver con lo que se llama el activo liquidado. Es decir, que en el capítulo 2 de este informe final, el síndico, mediante el relato pormenorizado y mediante las planillas pertinentes, debe ilustrar al juez y a los acreedores interesados sobre el producido de la realización de todos los bienes de la quiebra, indicando individualmente los ingresos y egresos que con cada venta se han devengado y producido. Debemos ahí hacer hincapié en que, aunque la norma pareciera en un sentido muy estricto hablar solo de liquidación judicial,
Es evidente también que deben incluirse todos los otros ingresos, que a veces no son exactamente por liquidación de bienes, que el síndico ha obtenido junto con el enajenador en esta etapa. Estamos refiriéndonos, por ejemplo, a las capitalizaciones de dinero. Cuando el dinero ingresado es inversionado en certificados de plazo fijo, que se encuentra expresamente autorizado por la ley de concurso, serán entonces ganancias o ingresos líquidos de la quiebra también los intereses devengados por dichos certificados de plazo fijo. Eventualmente inversiones que se hubieran cobrado o percibido en materia de títulos públicos o eventualmente en moneda extranjera también. Y también las cobranzas. Si esta quiebra hubiera tenido, digamos, activos pendientes de cobro o cuentas a cobrar, como se denominan en los balances empresarios, también incluir ahí el detalle de esas percepciones judiciales o extrajudiciales llegado el caso. Y por cierto, la venta de todos los bienes con las sumas y restas que son, digamos, habituales en tales casos. Es decir, en el activo, en los ingresos, lo obtenido; en el pasivo, los gastos efectuados, como por ejemplo son las publicaciones edictuales, los gastos de guarda, los sueldos o jornales que se hayan devengado con motivo de las ventas, las comisiones que se hubieran pagado eventualmente, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello planillado en una planilla que obviamente los síndicos con su conformación contable saben perfectamente efectuar, y que al final de la misma será entonces la sumatoria de los totales y parciales respectivos para arribar finalmente a lo que se llama el activo liquidado, es decir, la totalidad de los fondos líquidos, digamos, obtenidos por la quiebra, primero en suma bruta y después, deducidos los gastos o las cargas, en su suma líquida. Esto conforma entonces el capítulo segundo del informe final de la sindicatura. El capítulo tercero está constituido por lo que se denominan las operaciones o gestiones pendientes. Y la norma menciona allí, en ese caso, a los bienes que no se han podido vender todavía, es decir, plantea la eventual hipótesis de algunos bienes residualmente invendidos o invendibles en el activo de la quiebra, pero que no justifican en sí mismos postergar este informe final en una relación jerárquica o económica que el síndico valorará al efecto. En segundo lugar, los créditos todavía no cobrados, ya sea por gestión judicial o gestión extrajudicial. Y finalmente, los que se encuentran pendientes, dice, de demanda judicial, pero en realidad es de secuencia judicial. Es decir, los juicios que todavía se encuentran en trámite, ya sea con la quiebra como actora o con la quiebra como demandada, al momento de presentar este informe final. Y en cada uno de esos casos debe expresar una explicación sucinta, que indica una explicación breve pero concreta de los motivos que han determinado esta demora procesal. Y repito entonces, quizás bajo el título entonces de capítulo 3, operaciones y gestiones pendientes, el síndico debe enumerar qué activos todavía no han podido ser realizados, qué gestiones de cobranza judicial o extrajudicial todavía no han podido completarse y, en definitiva, cuáles son las situaciones judiciales que muchas veces por la extensión de los procesos todavía no han podido ser completados a la fecha del informe final, donde la parte de la quiebra se desarrolle en el rol procesal de parte actora o de parte demandada en su caso. Ese sería el capítulo 3 de operaciones pendientes. Y en cuarto término, el capítulo sustantivo de este paquete informativo del síndico es el proyecto de distribución final, que conforme dice la ley, debe establecer cuánto y de qué manera va a cobrar cada acreedor de acuerdo a lo que dice la norma, la verificación y graduación de los créditos. Y esas dos palabras resultan claves para entender el sistema, porque la verificación es entonces el monto que en definitiva se ha asignado a cada acreedor en esta etapa falencial. Y la graduación es la categorización en privilegio general, en privilegio especial, en gastos de conservación y justicia,
o simplemente en quirografarios que la ley asigna a los créditos conforme el sistema legal de preferencias y privilegios. En base a ello, esta es la parte central, es el nudo del informe, debe el síndico elaborar un proyecto de distribución que significa, sin más ni menos, establecer el monto que individualmente le corresponde cobrar a cada acreedor conforme el sistema de la ley concursal. Agregando a continuación que debe prever las reservas del caso. Las reservas quiere decir que del total de los fondos líquidos disponibles, que es el activo liquidado, algunos importes, a veces en algunas quiebras, deben ser reservados, es decir, no distribuidos, no ser asignados a acreedores en particular, porque existe la norma del artículo 220 que establece que en todo proyecto de distribución deben efectuarse reservas dinerarias para los créditos sujetos a una condición suspensiva o los créditos que todavía se encuentran pendientes de una resolución judicial o administrativa. Es decir, acreedores en potencia, acreedores potenciales, que si se resolviera la condición suspensiva favorablemente, o si se resolviera también favorablemente el trámite judicial o administrativo que involucra su crédito, habrán de ser incorporados al proyecto de distribución. Bonito sería entonces que cuando ello ocurre se encuentren con la indisponibilidad de fondos para ello. Para ello entonces se debe efectuar las reservas pertinentes, como dice la ley en el artículo 218. Y ese artículo 218, en ese capítulo cuarto, titulado Proyecto de Distribución, ese importe dinerario líquido que a cada acreedor el síndico asignará en el mismo, se denomina dividendo concursal. Es el dividendo concursal la expresión semántica, terminológica, que debe asignarse ya al importe que cada acreedor tiene a percibir en una determinada quiebra. Ya no es el importe originario del crédito, ya ahora es un producto de una liquidación de bienes que se proporcionaliza con relación a la totalidad del pasivo y que determina en cabeza de cada acreedor un monto determinado, un monto X determinado, para recupero de su acreencia en un proceso de quiebra. Y a eso la ley le denomina dividendo concursal, que va a ser justamente la información más preciada para los acreedores, incluida en este informe final y proyecto de distribución. Muy bien, cumplida la presentación por parte del síndico de este informe final y proyecto de distribución, la segunda fase de esta etapa es el proceso regulatorio de honorario. Como bien dice ese artículo 218 en párrafo subsiguiente, a continuación el juez debe regular honorarios a los funcionarios y profesionales intervinientes en la quiebra conforme las normas reguladas en la propia ley de concurso al efecto, y que serán materia, por cierto, de una clase y un desarrollo explicativo posterior. Hoy, ¿qué interesa a ustedes conocer sobre el particular? Que una vez que el síndico, y esto es una secuencia lógica, ha determinado el proyecto de distribución y las reservas pertinentes, el juez debe regular honorarios a cargo del concurso, o sea, como acreedores del artículo 240, es decir, con la preferencia de ser los profesionales y los funcionarios que han trabajado en beneficio común, en beneficio de la masa común de acreedores, sus respectivos honorarios conforme las escalas y los porcentajes que la ley de concursos establece al efecto. Para ello, entonces, viene una etapa de regulación de honorarios en donde el juez recurrirá al informe final justamente para esa regulación de honorarios, porque la clave va a estar dada en el capítulo 2 del informe final, donde se habla del activo liquidado. El activo liquidado será la base regulatoria sobre la cual el juez aplicará las escalas arancelarias pertinentes. Y dictará entonces una sentencia regulatoria de honorarios. Sentencia regulatoria de honorarios de primera instancia, que como toda sentencia regulatoria de honorarios puede eventualmente ser apelada por los funcionarios e interesados pertinentes.
Ese recurso de apelación tramitará, en el caso de que así ocurriere, por la vía de la apelación en relación, que regulan los códigos procesales de provincia, y tendrá en definitiva su fallo de cámara, confirmatorio o modificatorio según el caso, en la quiebra respectiva. Hasta tanto no ocurra esa digamos, revisión por apelación por parte de la Cámara para confirmar o modificar los honorarios, o también la revisión automática que para los procesos de quiebra prevé la ley de concurso, no podremos hablar en una quiebra de honorarios regulados y firmes. Una vez que los mismos se encuentran firmes, el expediente de la quiebra retornará al juzgado del concurso para la tercera fase, o la fase de publicidad edictal. En efecto, en el párrafo subsiguiente, el artículo 218 establece que, cumplida la regulación de honorario y encontrándose los mismos firmes, digamos lógicamente, con un sentido lógico, la ley establece que es el momento de publicitar a terceros, es decir, a todos los interesados en el proceso de quiebra, fundamentalmente el fallido y los acreedores involucrados, que se encuentra a disposición un proyecto de disposición de distribución para ser conocido y eventualmente aceptado, estudiado u observado. Es por eso entonces que ordena una publicación de dictos en el boletín oficial de la provincia y eventualmente, si el juez lo estima necesario, también en un diario de amplia circulación, aplicando para ello los fondos residuales de la quiebra, que tendrá por objeto publicitar, y lo dice expresamente la norma, que en el proceso de quiebra se han presentado el informe final, el proyecto de distribución y existe ya regulación de honorarios firmes para que lo conozcan todos los involucrados en el proceso de quiebra. Esa publicidad se hace por 2 días y a partir de la última publicación de dicto se abre un periodo de eventuales observaciones. O sea que ni el proyecto de distribución y el informe final quedan definitivamente firmes, sino hasta que transcurre el plazo eventualmente impugnativo que regula el párrafo posterior del artículo 218. Estas notificaciones edictales, lo dice la ley, eventualmente pueden ser sustituidas por notificación personal o por cédula si el número de acreedores así lo justificase. Digamos, hipótesis bastante poco probable desde el punto de vista práctico, porque prevería la circunstancia de una quiebra con pocos acreedores en donde el dispendio de esfuerzos y gastos de una publicación resultara eventualmente innecesario. En general, en todos los procesos liquidativos de la quiebra, y para evitar errores u omisiones o notificaciones incorrectas, se recurre a la publicación edictal, obligatoria en el boletín oficial de la provincia, facultativa, si así lo estima el juez por la importancia de la quiebra, en un diario de amplia circulación en el radio del juzgado. Devenida dicha publicación de dictos, se suscita a continuación el periodo eventual de observaciones al proyecto de distribución y al informe final, que sería la cuarta fase interna de esta etapa distributiva. La ley establece que esas observaciones pueden ser presentadas por cualquier interesado, que serían básicamente el fallido y los acreedores comprendidos en el proyecto, dentro de un plazo de 10 días hábiles judiciales posteriores a la última publicación de dicto. Y lo importante a tener en cuenta en este caso es que las causales, atento a que estamos en presencia de eventuales observaciones, son causales nulificantes o son causales que llevarían a invalidar el proyecto de distribución total o parcialmente. Y la ley menciona 3 causales que son omisiones, errores o falsedades en el informe o en el proyecto de distribución. Esto quiere decir que el fallido y los acreedores interesados deben subsumir su causal observatoria en la tipología indicada por la ley, es decir, en omisiones, en errores o en falsedades. Podemos imaginarnos rápidamente que el tenor de esa norma nos indica, en el caso de omisiones, un supuesto que puede haber ocurrido materialmente y quizás de buena fe,
por parte del síndico, que es en el fárrago y en el conjunto de los acreedores que han ingresado por distintas vías al proceso de quiebra, en verificaciones tempestivas, en verificaciones tardías, en revisiones, en procesos judiciales incorporados posteriormente con la sentencia respectiva, etcétera, etcétera, puede haber habido alguna omisión en un acreedor o en un conjunto de acreedores que obviamente es puesta en salvedad por el interesado respectivo. Las falsedades tienen que ver ya con una actuación eventualmente del síndico objetable, de negligencia o de mala fe, porque podríamos suponer como hipótesis, digamos, de falsedad, la incorporación de un acreedor que no ha verificado, la incorporación de un monto de un acreedor que es superior o inferior al monto eventualmente reconocido por sentencia, o la asignación o no asignación de privilegios a quienes lo tenían o no lo tenían respectivamente. Y la tercera causal, que son los errores, bueno, es algo que suele ocurrir, como ustedes saben perfectamente, en materia de sumas y restas, de planillados, de incorporación de cifras que pecan de un dígito de más o un dígito de menos, en transportes o traslaciones que el sistema Excel o la planilla respectiva ha incurrido en errores. Todo esto eventualmente salvable por parte del síndico, y por eso seguramente, aunque la ley no lo prevé en particular, estas observaciones al proyecto de distribución, si son de entidad, el juez las incidentará, o sea, tramitarán por vía incidental del artículo 280 de la ley de concurso, con traslado fundamentalmente a aquel contra el quien están efectuadas, que es el síndico que elaboró ese informe final y ese proyecto de distribución. Y ese traslado eventualmente permitirá al síndico que haga el descargo pertinente, o sea, que salve el error o la omisión, o corrija o explicite las falsedades. La norma establece que si así fuere necesario, podrá el juez convocar una audiencia con las partes involucradas, que será técnicamente lo que se denomina una audiencia de prueba, porque la idea es que en forma sumarísima esta instancia decisiva del proceso de quiebra tramite sin la menor demora posible. Entonces, suple la apertura de un eventual periodo probatorio a una audiencia de alegación, de ofrecimiento y de producción de prueba, con la idea justamente del proceso sumarísimo que existe en los códigos procesales locales. Luego de ello, el juez se encuentra en condiciones de sentenciar y determinar la aprobación del proyecto de distribución, incorporando o no las omisiones, los errores o las falsedades, efectuando entonces las correcciones del caso y dictando la sentencia que en definitiva aprueba este proyecto de distribución. Habrá una alternativa eventualmente apelable, pero que será con efecto devolutivo, porque lo que la ley quiere fundamentalmente en este caso es que el proceso de cobro de sus acreencias y dividendos concursales por parte de los acreedores no se demore en el concurso, en el conjunto, en el universo de los acreedores, por la discusión particular o singular de uno o algunos de ellos. De modo tal que, asegurando el derecho de defensa, otorga una apelación, pero que no tendrá efecto suspensivo, y mientras tanto se irá devengando el pago para los restantes acreedores. Viene entonces a continuación lo que sería la quinta fase de esta, diríamos, etapa de distribución, que es justamente la etapa de pago del dividendo, que la ley regula expresamente en el artículo 221, diciendo que, aprobado el proyecto de distribución e informe final por el juez, comienza a correr a partir de entonces el periodo de pago a los acreedores involucrados en el mismo. La norma prevé en esa redacción de ese artículo 221 dos alternativas que son hoy las más utilizadas para el cobro de las acreencias, que es, en primer término, si el pago se va a efectuar por cajero humano en el banco de depósitos judiciales que funciona en todo palacio de tribunales, el juez deberá remitir en ese caso un planillado indicando en esa planilla los datos que son necesarios para que cada interesado
acreditando identidad o personería, pueda presentarse directamente en el banco a cobrar su acreencia, o sea, su dividendo concursal, por, repito, cajero humano y en dinero efectivo. Esa planilla, llegado el caso, se elaborará seguramente con el nombre completo del acreedor o de la razón social respectiva. En el caso del nombre del acreedor, con el DNI que debe acreditar como identidad, y en el caso de la persona jurídica, el quit respectivo, y finalmente el monto líquido que le corresponde cobrar a cada uno de esos acreedores, persona humana o persona jurídica respectivamente, con los recaudos que el banco establezca al respecto para acreditamiento de personería o demás datos de identidad. El otro modo de cobranza hoy por hoy institucionalizado a partir de la digitalización creciente del sistema judicial y bancario es la transferencia interbancaria, para lo cual cada acreedor debe indicar los datos de la cuenta receptora, banco, cuenta, quit, titular, DNI y fundamentalmente el CBU, que es el código único para transferencias bancarias o que opera así en el sistema bancario argentino, para que la transferencia la ordene el juez mediante oficio a esa cuenta receptora. En el caso, digamos, la única previsión que la ley de concurso establece al respecto, que es que en el caso de que hubiera eventualmente comisiones por estas transferencias interbancarias, las mismas serán a cargo del acreedor receptor, no de la quiebra emisora de la transferencia. Otrora, anteriormente, existía un tercer mecanismo que era el denominado cheque judicial u orden de pago judicial para cobrar el importe en ventanilla de cajero humano bancario, que hoy se encuentra prácticamente sustituida por los medios electrónicos obligatorios. Este mecanismo de pago del dividendo concursal permanece latente en la quiebra durante un año calendario, porque la norma del artículo 224, que es la que cierra este capítulo, nos indica que el cobro del dividendo concursal por parte de los acreedores interesados caduca al año computado desde la sentencia aprobatoria del proyecto de distribución. Es decir, desde la sentencia que aprueba el proyecto de distribución, existe la disponibilidad de cobro para los acreedores de un año calendario. Debo indicarles sobre el particular que la anterior ley de concursos, la ley 19.551, para este segmento del trámite concursal establecía un plazo de caducidad de 5 años, durante los cuales el acreedor desprevenido o indolente o simplemente olvidadizo tenía para cobrar su respectivo crédito en un proceso de quiebra. Es evidente que con la reforma de 1995 el legislador entendió que este plazo era excesivo, que de ningún modo se justificaba mantener abierto un proceso de quiebra durante 5 años hasta que alguien eventualmente en forma residual tomara conocimiento y cobrara el dividendo, encareciendo el costo o la tramitación del proceso, obligando a la sindicatura a una tarea de control quinquenal y eventualmente a la persistencia del proceso de quiebra abierto durante todo ese tiempo. Hoy, con las comunicaciones y los sistemas fluidos que existen sobre el particular, y más que nada con la idea de los legisladores de acortar los plazos procesales a lo mínimo necesario, se estima que un año es un plazo más que suficiente para que algún acreedor recuerde que tiene que cobrar su crédito en una quiebra liquidada y active los mecanismos para tal efecto. Cuando transcurre ese proceso de un año, puede existir, de hecho en toda quiebra existen muchas veces acreedores impagos, acreedores remisos o saldos residuales mínimos que no ameritan una gestión judicial de cobranza y que entonces determina la existencia de un importe en cuenta judicial que no ha sido percibido por los acreedores. Si eso realmente ocurriera, de lo cual el juez pedirá informe al banco vía oficio o vía sistema electrónico, ese dividendo impago caduco por el transcurso de un año, la ley destina con un beneficio común a la sociedad, indicando que deberá ser transferido al patrimonio estatal con destino específico, esto es con cargo al fomento de la educación común. En estos casos, en las quiebras liquidadas con dividendos caducos en nuestro sistema judicial,
Generalmente se pide información, ¿no? Por parte del juez concursal a la Secretaría de Educación Provincial. Como ustedes saben, el sistema educativo en la educación común en República Argentina se encuentra provincializado y por ende la Secretaría de Educación habilita o informará de una cuenta judicial receptora para que dichos fondos sean transferidos por el juez de la quiebra con ese destino y cargo de educación común. O sea que los fondos residuales impagos de un proceso de quiebra no regresan al fallido, no son patrimonio del fallido, sino son patrimonio ya de los acreedores comprendidos en el proyecto, que habiendo efectuado renuncia expresa o implícita o remisión de dicha acreencia, la ley destina con este beneficio común de la educación pública a cargo del Estado. Muy bien, retornemos brevemente a la secuencia final de esta etapa. Una vez que se ha transcurrido este año disponible calendario durante el cual el proceso de quiebra estará abierto, activo en el sistema informático para las peticiones de los acreedores y devengada la caducidad y la transferencia residual de los fondos al sistema de educación común, lo que el juez debe dictar es la sentencia de clausura del procedimiento del artículo 230, que claramente indica que cuando se ha cumplido una distribución final, el juez clausura el proceso por un periodo de 2 años, conforme la norma del artículo 230. ¿Qué supuesto está entendido subyacentemente en esa norma del artículo 230? Es el siguiente: es el proceso de una quiebra liquidativa donde su proyecto de distribución contempló pagos a los acreedores verificados y admisibles, pero un pago que ha resultado incompleto, diríamos en terminología del acreedor insatisfactorio, porque por las normas de preferencias, privilegios y prorrateo, algunos acreedores han cobrado la integridad del crédito, otros han cobrado una parcialidad del crédito y otros han cobrado una proporción o una prorrata mínima de los mismos, con el sistema que explicaremos oportunamente. Pero en definitiva ha habido cobro por parte de los acreedores, un cobro parcial, podríamos decir a cuenta, digamos, de las acreencias verificadas y admisibles. En ese caso, la norma del artículo 230 resulta perfectamente viable, porque clausura la etapa procesal, el secuencismo procesal de la quiebra, dejando sin embargo abierto, digamos, la posibilidad de que en los 2 años subsiguientes se pudieran producir alguna novedad económica que habilitara su reapertura. ¿Y esa reapertura para qué ocurrirá eventualmente? Bueno, cuando, y acá debemos retornar al informe final, cuando en el capítulo 3 se han informado operaciones pendientes, es decir, bienes que todavía no se habían vendido, créditos que todavía no se habían cobrado, juicios que todavía no se habían terminado, si alguna de esas alternativas pendientes del inciso 3 del artículo 218 se produjeran, en el periodo de 2 años en que el juicio se encuentra clausurado por la norma del artículo 230, eso originará lo que la ley determina una distribución complementaria. Y aquí vemos aparecer o relucir en todo su esplendor la norma del artículo 222 de la ley de concurso, que prevé las distribuciones complementarias, previendo además también la eventual desafectación de reservas. Es decir, que habría en definitiva 4 motivos por lo cual podrían en ese periodo posterior de 2 años ingresar nuevos dineros a la quiebra que habiliten a una distribución complementaria. ¿Complementaria de qué? De la distribución final que ya los acreedores han percibido. Es decir, esta viene a ser un complemento. Si esto fuera así, si esto fuera real y tuviera el proceso de quiebra esa fortuna, esa dicha de esos ingresos dinerarios posteriores, el importe percibido en el proyecto de distribución final habría sido un pago a cuenta. Y ahora se le agregaría otro pago a cuenta o un pago final a través de una distribución complementaria, que como su nombre mismo lo indica, complementa, suplementa una distribución final anterior. Y para ello deben darse, y repasemos entonces, 4 eventuales motivos, sin perjuicio de algún quinto o sexto que pudiera ocurrir. Pero son eventualmente
ingresos por venta de bienes que se han vendido a posteriores del informe final. Bienes otrora invendidos o invendibles que ahora han originado un ingreso dinerario por venta. En segundo lugar, cobranzas judiciales o extrajudiciales que se han podido completar y han ingresado nuevos fondos al banco de la quiebra. En tercer lugar, trámites judiciales que se han completado con percepciones crediticias a favor de la quiebra y que entonces también han ingresado como fondos líquidos a la misma. Y en cuarto lugar, reservas desafectadas, es decir, aquellas reservas que mencionaba la norma del artículo 220 de créditos sujetos a condición o créditos pendientes de sentencia judicial que se han en definitiva resuelto en favor de la quiebra en contra del pretenso acreedor o del tercero, con lo cual el importe que había sido desafectado como del pago a los acreedores como reserva, hoy se incorpora como nuevo monto a favor de los mismos. Entonces, si esto ocurriere, generará una distribución complementaria que, como su nombre mismo lo indica, complementa la final anterior. Y por eso la norma muy claramente dice que se efectuará con un nuevo planillado del síndico y sin trámites adicionales, porque ya ustedes podrán rápidamente suponerlo, todo lo atinente a privilegio, a monto, a errores, falsedades u omisiones ha quedado suplido en la instancia procesal anterior. Simplemente ahora encontramos un monto adicional que se incorpora al percibido originariamente por cada acreedor. Si esto ocurre así, habremos transitado exitosamente esta cuarta etapa de un proceso de quiebra liquidativa que podemos denominar, como lo dijimos al comienzo de la clase, de distribución y pago del dividendo concursal. Y repasemos entonces brevemente. Informe final con sus 4 capítulos. Regulación de honorarios por el juzgado de primera instancia y eventuales vías recursivas ante la Cámara del Fuego. Publicidad edictal para hacer conocer a los interesados la presentación del informe y la regulación de honorarios. Período posterior de observaciones eventuales por parte del fallido y terceros interesados con el trámite y las causales que indica el mismo artículo 218. En quinto término, sentencia aprobatoria del juez del proyecto de distribución. En sexto término, periodo de 1 año habilitado para la cobranza de los acreedores por cualquiera de los mecanismos indicados en la ley o que el juez habilite al efecto. Y en séptimo término, finalmente, la clausura del procedimiento, habiendo transcurrido 1 año y la caducidad del dividendo respectivo. Para entrar entonces en la fase de clausura del procedimiento del artículo 230, que durará otros 2 años adicionales, el periodo en el cual eventualmente nuevos ingresos dinerarios posibilitarán la realización de distribuciones complementarias. Con eso entonces damos por, estimo, suficientemente explicitado este capítulo de la Ley de Concursos 24.522 que comprende quizás la fase económica más importante de un proceso liquidativo falencial, que es por fin la anhelada percepción de sus acreencias o dividendos por parte de los acreedores involucrados en esa quiebra. Con ello damos por concluida esta clase y agradezco entonces la atención brindada. Hasta la próxima.